¿Qué onda, pasecitos? Bienvenidos a Pase Filtrado. Hoy traemos algo especial. Vamos a hablar de 10 cracks del fútbol mundial que, aunque por más talento que tuvieron, nunca lograron ganar una Champions League. Y sí, sé que te estás preguntando, ¿cómo es posible esto? Pero aunque estos jugadores son leyendas, por alguna razón la orejona se les escapó. En este video vamos a repasar sus historias, sus logros y por qué, a pesar de ser algunos de los mejores del mundo, nunca lograron conquistar la máxima competencia de clubes. ¿Listos para descubrir quiénes son y por qué se quedaron al borde de la gloria? Vamos a ello. Ronaldo Nazario, conocido como el Fenómeno, es uno de los jugadores más talentosos y admirados de la historia del fútbol, pero sorprendentemente nunca ganó la Champions League. A pesar de haber jugado en gigantes como el Barcelona, el Inter de Milán, el Real Madrid y el Milan, la orejona siempre se le escapó. En sus mejores años, Ronaldo deslumbró al mundo con su velocidad, regate y capacidad para definir, siendo una de las principales figuras del fútbol mundial de los años 90 y principios de los 2000. Su nombre está grabado en la historia, pero le faltó ese trofeo europeo que solo unos pocos privilegiados pueden levantar. En la Copa del Mundo logró lo que muchos sueñan hacer, dos títulos mundiales, en el 94 y en el 2002, además de múltiples distinciones individuales como el Balón de Oro en dos ocasiones, en 1997 y en 2002. Pero a pesar de todos sus logros y su extraordinario talento, las competiciones europeas siempre fueron su talón de Aquiles. Ya fuera por lesiones, falta de suerte o simplemente no estar en el equipo adecuado en el momento justo, la Champions League nunca estuvo en su palmarés, lo que lo convierte en uno de los mayores cracks de la historia que no logró conquistar la gloria europea a nivel de clubes. Zlatan Ibrahimovic, uno de los futbolistas más carismáticos y talentosos de la historia moderna, es otro crack que nunca pudo ganar la Champions League. A pesar de haber jugado en algunos de los mejores clubes del mundo, como el Barcelona, el PSG, el Milan, el Inter de Milán y el Manchester United, la orejona siempre le fue esquiva. Con su estilo único, una mezcla de potencia física, habilidad técnica y una confianza arrolladora. Zlatan dejó su huella en cada equipo en el que jugó, dominando ligas nacionales y ganando múltiples títulos. Pero por alguna razón, a pesar de su talento descomunal, el mayor trofeo europeo siempre se le escapó. La carrera de Zlatan está llena de éxitos a nivel de ligas locales, donde ha ganado campeonatos en los países más importantes de Europa, pero la Champions nunca lo tuvo entre sus ganadores. A pesar de su paso por equipos de altísimo nivel, su nombre no figura entre los campeones europeos, algo que muchos consideran una de las grandes injusticias del fútbol moderno. Ya sea por decisiones tácticas, cambios de equipo o simplemente por no estar en el lugar adecuado en el momento justo, Ibrahimovic, el León, se quedó sin la joya de la corona, a pesar de ser una de las figuras más impactantes que el fútbol haya visto. Gianluigi Buffon, uno de los porteros más grandes en la historia del fútbol, es otro nombre que, a pesar de su impresionante carrera, nunca consiguió ganar la Champions League. A lo largo de su carrera, Buffon es un referente en la Juventus y en la selección italiana, ganando casi todo a nivel nacional e internacional. Su capacidad para realizar paradas imposibles, su liderazgo en el campo y su longevidad como jugador de élite lo han convertido en un ícono del deporte. Sin embargo, la orejona se le escapó en varias ocasiones, siendo su derrota más dolorosa en la final de 2003 contra el AC Milan y en 2017 cuando la Juventus perdió ante el Real Madrid en la final. A pesar de haber sido uno de los porteros más laureados y respetados de la historia, la Champions League se mantuvo fuera de su alcance. En sus años en la Juventus, Buffon fue la piedra angular de un equipo que dominaba la Serie A y se mantenía competitivo a nivel europeo, pero la competencia en la Liga de Campeones siempre fue cruel con él. Con una carrera llena de éxitos nacionales y una Copa del Mundo con Italia en 2006, la falta de una Champions en su palmarés es quizás uno de los aspectos más tristes en la historia de este gigante del fútbol. Sin embargo, Buffon siempre será recordado como uno de los mejores porteros de todos los tiempos, a pesar de la ausencia de la orejona. Ruud van Nistelrooy fue uno de los delanteros más prolíficos y letales de su generación. Conocido por su olfato goleador y su capacidad para aparecer en los momentos más cruciales, a lo largo de su carrera jugó en grandes clubes como el Manchester United, el Real Madrid y el PSV Eindhoven. Pero a pesar de su impresionante registro de goles, la Champions League nunca estuvo en su palmarés. En su etapa en el Manchester United fue una de las piezas clave del equipo, destacándose como el máximo goleador del club en varias temporadas. Pero a pesar de sus esfuerzos, el título europeo siempre le fue esquivo. Su mejor oportunidad llegó en 2003, cuando el United fue eliminado en semifinales por el Real Madrid. Y a pesar de sus esfuerzos en las competiciones europeas, la ansiada orejona nunca llegó. Van Nistelrooy, además de su éxito a nivel de ligas nacionales, fue un auténtico depredador del área, anotando goles de todas las formas posibles y dejando una huella indeleble en los equipos por los que pasó. Su falta de una Champions League, a pesar de ser uno de los mejores delanteros de su época, es una de las grandes sorpresas del fútbol, ya que por su habilidad para marcar goles en competiciones importantes debería haberlo llevado a la gloria europea. Aunque su legado incluye numerosos títulos y distinciones, la Champions siempre fue el trofeo que se le escapó.
lo que hace que su carrera sea aún más impresionante, pero al mismo tiempo incompleta para muchos aficionados. Cesc Fábregas, uno de los centrocampistas más talentosos de su generación, es otro de los grandes jugadores que, a pesar de su increíble calidad y visión de juego, nunca logró conquistar la Champions League. A lo largo de su carrera, Fábregas jugó en clubes de élite como el Arsenal, el Barcelona y el Chelsea, destacándose por su capacidad para generar jugadas, asistir a sus compañeros y controlar el ritmo del partido. Con el Arsenal estuvo muy cerca de conseguir la gloria en la Champions, pero el equipo de Arsène Wenger fue derrotado por el Barcelona en la final de 2006. A pesar de sus esfuerzos y de ser una pieza clave en el centro del campo de todos sus equipos, la orejona siempre fue esquiva para él. Aunque Fábregas ganó múltiples títulos a nivel nacional e internacional, incluyendo la Eurocopa y la Copa del Mundo con España, la Champions League nunca estuvo en su palmarés. En su etapa con el Barcelona, donde compartió un vestuario con grandes figuras, la falta de victorias en Europa fue uno de los puntos más dolorosos de su carrera, a pesar de haber estado rodeado de un equipo de primer nivel. Con el Chelsea tuvo más oportunidades, pero nunca logró llevarse el título europeo. A pesar de todo, su legado como uno de los mejores centrocampistas de su generación permanece intacto, y aunque la Champions League se le escapó, siempre será recordado por su increíble visión, creatividad y aporte al juego colectivo. Francesco Totti es considerado uno de los futbolistas más grandes de la historia de Italia y un verdadero icono de la Roma, pero es otro de los grandes cracks que nunca conquistaron la Champions League a pesar de su brillante carrera. A lo largo de su vida futbolística, Totti siempre fue el alma de la Roma, liderando el equipo con su increíble visión de juego, capacidad de pase y goles memorables. A pesar de ser el máximo goleador histórico del club y de su vasta experiencia a nivel internacional con la selección italiana, la orejona siempre le fue esquiva. A pesar de no ganar la Champions League, Totti tuvo una carrera llena de logros a nivel nacional e internacional. Fue parte esencial de la Copa del Mundo de 2006, donde Italia se coronó campeona y ganó varios títulos con la Roma, incluido el Scudetto en 2001. Totti también fue una figura fundamental en el desarrollo del fútbol italiano, y su lealtad a la Roma, jugando toda su carrera en el mismo club, lo convirtió en una leyenda viviente. Aunque nunca logró la Champions League, su legado está garantizado, ya que Totti es sinónimo de grandeza, fidelidad y amor por el fútbol, siendo recordado por siempre como uno de los mejores jugadores de la historia del deporte. Pavel Nedved, uno de los mediocampistas más completos y talentosos de su generación, es otro de estos grandes nombres que nunca logró conquistar la Champions League. A pesar de haber jugado en equipos de élite como el Lazio y la Juventus, Nedved siempre estuvo al borde de la gloria europea, pero la orejona nunca llegó a su palmarés. En la Juventus fue pieza clave para que el medio campo durante los años más exitosos del club, destacándose por su incansable trabajo, habilidad para asistir y su capacidad para marcar goles importantes. Su momento más cercano fue en 2003, cuando la Juventus llegó a la final de la Champions League, pero fue derrotado por el Milan en una tanda de penaltis. A pesar de su brillante rendimiento, la Champions League le siguió siendo esquiva. A lo largo de su carrera, Nedved dejó su huella en el fútbol mundial, no solo con su habilidad técnica y su entrega en cada partido, sino también por su carácter y liderazgo. Fue galardonado con el Balón de Oro en 2003 y ganó múltiples títulos de liga en Italia, pero la Champions League nunca fue parte de su historia. Su capacidad para elevar el rendimiento de su equipo en los momentos clave, combinando su versatilidad y dinamismo, le convierte en uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, cuyo nombre sigue siendo sinónimo de elegancia y determinación. Aunque la orejona nunca estuvo en su vitrina, su legado como uno de los mejores mediocampistas de su era está asegurado. Michael Owen fue un delantero inglés talentoso y rápido, conocido por su habilidad para marcar goles en los momentos más decisivos. A lo largo de su carrera jugó en grandes equipos como el Liverpool, el Real Madrid y el Newcastle United, pero a pesar de su instinto goleador y de haber sido una de las promesas más brillantes del fútbol mundial, la Champions League siempre se le escapó. Aunque logró la gloria en competiciones nacionales e internacionales como la Premier League y la FA Cup, nunca logró levantar la orejona. Su oportunidad más cercana llegó con el Liverpool, donde formó parte del equipo que ganó la Champions League en 2005. Pero irónicamente, Owen no estuvo en la final debido a su salida del club poco antes de ese histórico triunfo. A lo largo de su carrera, Owen fue reconocido por su velocidad letal, su capacidad de definición y su instinto goleador para estar en el lugar adecuado en el momento correcto. A pesar de su exitoso paso por el Real Madrid, donde jugó una temporada en 2004-2005, y de ser parte fundamental en la selección inglesa durante muchos años, la Champions League nunca estuvo en su palmarés. A pesar de ser uno de los delanteros más destacados de su generación y de tener una carrera llena de logros, la ausencia de la orejona es uno de los grandes misterios del fútbol. Sin embargo, Owen sigue siendo recordado por su increíble talento y su contribución a la historia del fútbol inglés, aunque la Champions haya sido el único trofeo que se le escapó. Dennis Bergkamp fue uno de los jugadores más técnicos y elegantes que ha dado el fútbol, pero a pesar de ser un icono del Arsenal y de la selección de los Países Bajos, la Champions League nunca estuvo en su palmarés.
A lo largo de su carrera, Bergkamp se destacó por su visión de juego, su capacidad para asistir y sus impresionantes goles, especialmente por su famosa finta y su clase innata en el campo. En el Arsenal fue pieza clave en el equipo durante los años 90 y principios de los 2000, pero a pesar de su impacto en la Premier League, nunca logró el tan ansiado título europeo. En 2006 estuvo cerca de conseguirlo, cuando el Arsenal llegó a la final de la Champions League, pero fue derrotado por el Barcelona en un partido muy recordado, dejando a Bergkamp sin la gloria europea que tanto merecía. A pesar de no haber ganado la Champions League, Bergkamp tuvo una carrera exitosa a nivel de clubes y selecciones. Fue parte fundamental del Arsenal en la era de Arsène Wenger, con quien consiguió varios títulos de liga y copas. También fue pieza clave en el fútbol total de los Países Bajos y ganó numerosos premios individuales por su talento y su influencia en el juego. Bergkamp es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y su legado en el Arsenal y en la selección de los Países Bajos parece intacto, a pesar de la ausencia de la orejona. Su calidad, visión y el legado que dejó en la historia del fútbol son innegables, aunque la Champions League se quedó fuera de su impresionante carrera. Lothar Matthäus es considerado uno de los más grandes futbolistas de la historia, un mediocampista defensivo versátil que dominó el mundo del fútbol durante las décadas de los 80 y 90. A lo largo de su carrera, Matthäus jugó en equipos de élite como el Bayern Múnich, el Inter de Milán y la selección alemana, logrando innumerables títulos nacionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de su impresionante palmarés, incluyendo una Copa del Mundo en 1990 y un Balón de Oro, la Champions League siempre le fue esquiva. Su mejor oportunidad llegó en 1999, cuando el Bayern Múnich estuvo cerca de conquistar la orejona, pero fueron derrotados por el Manchester United en una final dramática, que aún es recordada como una de las más épicas de la historia del torneo. A pesar de la ausencia de la Champions League en su carrera, Matthäus dejó un legado inmerso en el mundo del fútbol. Con un estilo de juego que combinaba la inteligencia táctica, resistencia física y liderazgo, ganó numerosas Bundesligas, Copas de Alemania y títulos internacionales con la selección alemana, convirtiéndose en uno de los futbolistas más laureados de todos los tiempos. Su ausencia en la Champions League es uno de los mayores contrastes en su carrera, pues pocos jugadores han sido tan influyentes en el fútbol europeo como él. Aunque nunca pudo levantar la orejona, Matthäus sigue siendo recordado como uno de los mejores mediocampistas de la historia, cuya trayectoria se define por su increíble longevidad y su capacidad para brillar en cualquier etapa de su carrera. Y así llegamos al final de este recorrido por las historias de estos cracks que, aunque nunca levantaron la Champions League, dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial. Porque al final, más allá de los títulos, lo que nos queda es el legado, los momentos mágicos y la pasión con la que jugaron. ¿Qué opinan, pasecitos? ¿Qué otros jugadores creen que merecían ganar la orejona? Déjenlo en los comentarios y no olviden suscribirse a Pase Filtrado para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video, y que nunca falte el fútbol en sus vidas. ¡Chao!